Buenas tardes, mi nombre es Nancy Canel y el curso es Proyectos Empresariales número 1. Y hoy seguimos con la continuación que son los factores externos de SAT. Cuando se estudia a la SAT suele pensarse únicamente en oficinas, formularios y auditorías de escritorio. Sin embargo, aquí el verdadero comportamiento de la institución está determinado por fuerzas tanto internas como externas que no se pueden controlar o no son controlables, pero a las cuales deben adaptarse o se deben adaptar obligatoriamente. Entonces, el objetivo de esta exposición es explicar de forma práctica cómo el entorno legal, la economía, la geografía, la población y la tecnología de Guatemala moldean el día a día, moldean las metas y las estrategias de fiscalización del fisco en este ejercicio fiscal. Como primer punto tenemos el gobierno. Comenzamos con el bloque de gobierno y su legislación, que básicamente define las reglas del juego para la institución. Es el pilar fundamental. Aquí es el principio de legalidad. La SAT no tiene el poder de inventar impuestos, no, ni de cambiar los procesos a su antojo. Todo debe estar explícitamente aprobado por el Congreso de la República. Por ejemplo, normativas como lo son la Cauca, el IVA o la ley de maquilas no son solo textos jurídicos nada más, sino que son las herramientas operativas que obligan a las aduanas a cruzar información de una manera más estricta. Esto para evitar que las mercancías entren al país evadiendo los aranceles bajos y falsos. Entonces, en el día a día, las empresas con beneficios fiscales o con leyes como el Código Tributario o el Código ya sea de comercio marcan la pauta de las auditorías. Estas normativas establecen que la SAT tiene una ventana exactamente de 4 años hacia atrás. Esto para revisar la contabilidad de un negocio. Entonces, ya pasado este tiempo, la obligación prescribe de una forma general. Además, vemos cómo las reformas gubernamentales impactan de inmediato en este panorama. Por ejemplo, lo podemos ver con la entrada del vigor del decreto 31 de 2004 para este ciclo. También el techo del pequeño contribuyente se indexó a 500.285 millones anuales de quetzales. Entonces, vemos que todo esto cambia las reglas. ¿Por qué? Porque redefine quiénes entran en ese régimen simplificado y quiénes deben de migrar obligatoriamente al régimen general, esto alterando la estrategia de control de la institución. Como segundo punto tenemos la economía. Desde el punto de vista de la economía, SAT funciona de una manera inversa a lo que sería una corporación privada. Este no busca generar utilidades para accionistas, no, sino que busca capturar una porción de la riqueza que genera el país para financiar así el presupuesto del Estado. Por lo tanto, si la economía se mueve, la recaudación también se moverá. Pero entonces, ¿dónde pone el ojo la SAT internamente? En el sector de comercio y en la reparación, por ejemplo, de vehículos, porque es el motor que lidera la producción nacional con el 18,6 del PIB. Entonces, al ser el sector que más dinero mueve, estos sectores es donde la institución concentra la mayor cantidad de auditores. Pero aquí la verdadera mina de oro para la recaudación ocurre en las fronteras. ¿Por qué? Porque el flujo de importaciones de nuestro país, de Guatemala, supera los 34 millones de dólares. Cuando esa cantidad vemos que es enorme, es una cantidad enorme de mercancías y que toca el suelo guatemalteco, ahí es donde se empieza a generar el IVA de importación.
Para entender la magnitud de esto, tan solo podemos verlo en el primer trimestre de este año. La SAT captó un acumulado bruto de 7.539.1 millones. Esto únicamente bajo este concepto. Entonces, esto explica por qué para la SAT la salud del comercio exterior es vital, es muy importante. ¿Por qué? Porque una caída en las importaciones significaría un golpe directo e inmediato al ingreso del Estado. Como tercer punto, tenemos la geografía. Al analizar el factor de geografía, entendemos cómo SAT distribuye físicamente su fuerza para ser eficiente en todo el territorio nacional. Su fuerte operativo está centralizado más que todo en la Torre SAT de la zona 9, ubicada en el núcleo financiero del país. Esto para facilitar la conectividad con las sedes bancarias y las oficinas de los grandes contribuyentes. Sin embargo, el dinero y las mercancías se mueven por todas las carreteras, lo que obliga a la SAT a descentralizarse tanto en nodos logísticos estratégicos. Un ejemplo, por ejemplo, en Izabal y Escuintla se gestiona el flujo de los puertos marítimos de ambos océanos. También podemos encontrar que en Tecumán y Agua Caliente se concentran los puestos de control fronterizo terrestre. Esto para frenar el contrabando, y en el eje de Escuintla y Zacatepeques se ubica el corredor industrial del país. Al entender la geografía económica, la SAT sabe exactamente dónde colocar sus puestos de control físico y también sabe dónde desplegar sus operativos presenciales para vigilar el flujo real de las mercancías. Cuarto punto, demografía. El análisis de demografía no se trata solo de contar cuántas personas viven en Guatemala, no, sino de entender quiénes son los que pagan impuestos y dónde están ubicados esas personas. El país supera los 17.8 millones de habitantes, pero el padrón fiscal activo registra alrededor de 6.400 contribuyentes especiales y poco más de 310.000 en el régimen general. Aquí la demografía nos revela una enorme centralización. Más del 53% de su universo de contribuyentes genera sus actividades dentro de la región metropolitana. En contraste, el comercio informal y los pequeños contribuyentes se desplazan más hacia el interior, concentrando nada más que el 70% de sus comercios activos entre los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos. Entonces, ¿cuál es la lectura estratégica de esto para la SAT? Que la mayor parte de la población guatemalteca se encuentra en una edad productiva entre los 15 y 64 años aproximadamente. ¿Y qué representa esto? Esto representa una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque si la institución masifica la economía tributaria digital y así facilita la inscripción de comercios en el interior, pueden absorber a toda esa población joven que ingresa al mercado laboral, expandiendo la base de recaudación y reduciendo así su brecha fiscal. Y como quinto punto tenemos la tecnología. La tecnología es el factor que amarra y hace viables a todos los anteriores puntos que hemos hablado. Hoy en día podemos decir que SAT ya no fiscaliza de forma manual, eso ya quedó en el pasado, o revisando montañas de papeles. En las aduanas, por ejemplo, la tecnología se traduce más que todo en escáneres de rayos X o en la tecnología IoT. Por ejemplo, pueden ser con sensores RFID o también GPS. Esto permite ver el contenido real de un contenedor y retraerlo de una forma satelital por todas las carreteras del país sin necesidad de detener el transporte. ¿Y qué logra? Logra una aduana sin papeles, como lo dicen ellos, que agiliza el comercio legítimo y frena la evasión en el plano de recaudación interna.
También el control transaccional se realiza a través de la factura electrónica en línea, FEI, obligatoria para el 100% de los contribuyentes. Entonces, cada vez que un ciudadano compra o vende algo, la SAT recibe esa información al instante. Toda esa montaña de datos alimenta un sistema de analítica avanzada y Big Data mediante algoritmos predictivos, y el sistema cruza de forma automática lo que un negocio declara que compró frente a lo que vendió. Incluso lo contrasta con sus movimientos bancarios. Si hay una anomalía, por ejemplo, o un omiso, el software lo detecta de inmediato y así logra emitir una alerta sin requerir intervención humana inicial. Entonces, como conclusión de este diagnóstico, demuestra que la SAT ha dejado de ser una entidad puramente reactiva al entender las leyes del gobierno, aprovechar los picos de la economía, distribuir estratégicamente sus nodos geográficos, estudiar la demografía de la población y también automatizar el control con las herramientas tecnológicas, la institución logra el control, logra blindar el sistema tributario y garantizar el sostenimiento financiero del Estado. Muchas gracias por su atención.